Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que no dudó entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna, pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de Él se salve el mundo. El que cree en el Hijo no será condenado, en cambio, el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de esta condenación está en que, habiendo venido la luz al mundo, los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz, pues su conducta era mala. En efecto, todos los que se comportan mal detestan y rehúyen a la luz por miedo a que su conducta quede al descubierto. En cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca con toda claridad que Dios, quien inspira sus acciones, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús, que por medio de este Evangelio se han perdonado nuestros pecados, así sea. Es importante entender y comprender nuestra vida, que al seguir el camino de la iluminación, al seguir el camino de la luz, a seguir el camino de Cristo, a seguir el camino de la verdad, vamos a ser perseguidos. Es como si nos pusiéramos un letrero en la frente que nos dijera persíganos, que nos pusiéramos un letrero donde nos diga aquí estamos. Y el hecho de buscar a Cristo, el hecho de mejorar como seres humanos, mejorar espiritualmente, hace que nuestro cerebro, que nuestras conexiones neuronales, que nuestra forma de pensar y de actuar cambie, nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, de actuar, de anhelar cosas, y se vuelve muy diferente a la visión social, comunitaria, global que existe. Y esto no solo ocurre en este momento, esto también ocurría en el tiempo de los apóstoles y a lo largo de todo el cristianismo, y a Jesús mismo, a Juan Bautista, a algunos profetas les sucedió, en los cuales no aceptaron, y en especial a Jesús no lo aceptaron como Señor y Salvador. Es un texto que Juan escribe haciendo un análisis de la doctrina de Cristo, un análisis sobre la verdad y sobre la luz y sobre el autoexcluirse de esa salvación. Y es lo que hoy debemos de analizar. Una palabra que podemos analizar el día de hoy es: ¿estamos en la luz? ¿Realmente estamos en la verdad? ¿Realmente estamos en el camino de Dios? Y leamos el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único. Dios nos da un premio y una bendición, y un premio sin ganarlo, una bendición inmensa, poderosísima. Lo más grande y lo más maravilloso de un padre es un hijo. Los que somos padres sabemos el gran amor que le tenemos a nuestros hijos, sea que nuestros hijos tengan sus más y sus menos, pero realmente los que somos buenos padres, buenas madres, amamos a nuestros hijos, y entregar a nuestros hijos es entregarnos a nosotros mismos. Cuando Dios envía a Jesús para salvarnos, porque no había otra opción, el único que nos podía redimir, restaurar, reinventar, si lo queremos utilizar ese término moderno, era Cristo. Entonces el mismo Cristo viene por obediencia al Padre, amor a la humanidad también, y el amor del Padre hacia la humanidad. O sea, Dios nos da una gran bendición y muestra de su amor profundo por la humanidad, porque nos crea no para con esa visión de un Dios malo para destruirnos, para hacernos sufrir, aunque algo muy humano es los sufrimientos de la vida.
que nos permiten crecer, purificar, aprender, transformarnos, ofrecer, ganar espiritualmente. Pero el objetivo de Dios no es destruirnos, el objetivo de Dios es amarnos, y por eso envía a su Hijo para que nos ame y dé su gran sacrificio, que es dar su vida, su sangre, y su resurrección para salvarnos, para llevarnos a la eternidad, para llevarnos de nuevo al reino de los cielos, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Esta es una síntesis que el objetivo más grande e importante de Jesucristo, ¿cuál era? Era la salvación. Sí, eran los milagros de prosperidad, sí, eran los de la multiplicación de los peces, de los panes, del vino, los milagros de sanidad de las enfermedades, los milagros paranormales, por ejemplo, el caminar sobre las aguas, el resucitar a los muertos, resucitar él mismo, milagros de exorcismo, expulsión de demonios, de la palabra del Señor, de la paz profunda en Dios. Pero el objetivo más grande y más poderoso, que Juan lo incluye bastante en su evangelio, es la vida eterna, para que tengamos vida en abundancia espiritual y material, y vida eterna, que es lo más importante en el ser humano. Ese es el propósito de Dios, que nosotros vivamos, que aprendamos de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, y que con eso vayamos purificados y vayamos moldeados para el reino de los cielos, que ese es el objetivo, estar con Él, compartir con Él en alegría, en felicidad, porque todo acá en la tierra es muy dual, estoy feliz pero a la vez estoy triste, me salió esta bendición pero también tengo esta dificultad, es algo muy inestable, lo que es entre comillas la felicidad, y lo que nos han vendido también a través de los años, a través de un consumismo donde todo lo que es solo material es lo importante. Claro, lo material es muy importante, pero no es lo definitivo. Pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo. ¿Qué esperaban del Mesías? Que Él hiciera justicia y que condenara también a las otras naciones, que fuera un Jesús guerrillero, que fuera un Jesús mesiánico, que fuera un Jesús rey David, que cogiera y partiera justicia. Entonces todos los pueblos que se apoderaron, esclavizaron, diezmaron, expulsaron de Israel, hablamos de Egipto, hablamos de Siria, hablamos de Babilonia, hablamos de los romanos, que impartiera justicia, los destruyera. Pero aquí el análisis de Juan es que Él viene a traer la salvación a la humanidad. Entonces va rompiendo un concepto, que solo el Mesías era para el pueblo judío, que solo la salvación era para el pueblo judío, que solo era la presencia de Dios y la vida eterna para el pueblo judío. No, era para toda la creación, para todo el universo, no solo el planeta Tierra, sino todo el universo. Para algunos que creen en razas alienígenas y todas esas teorías conspirativas, pueden también pensar que la salvación llega hasta ellos, sino para que por medio de Él se salve el mundo. Cuando habla el mundo, es el universo total, no es solo un país, no es solo un continente, no es solo el planeta Tierra, sino todo el infinito, porque en el Génesis habla de que Dios crea el universo. El que cree en el Hijo no será condenado, en cambio el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Para salvarnos tenemos que creer en Él, tenemos que recibirlo como Señor y Salvador, y no solo decir, yo creo, sí, como, sí, chévere, no, que Jesús vino y dio su vida y tan bonito y no sé qué, no. Creer es vivir las enseñanzas de Jesús, es volverse otro Cristo en la tierra, es experimentar su amor, es experimentar la voluntad del Padre, es experimentar ese amor a la humanidad, es limpiar su espíritu, su mente, transformarse, y ese es un proceso crístico en el cual nosotros empezamos a caminar,
y por eso empezamos a rechazar muchas cosas. Como se los decía al principio, la mente nos va cambiando. Esas conexiones neuronales, la forma de ver, de pensar, de sentir las cosas, es más, se desarrollan una sensibilidad en lo espiritual. Y esto hace que nosotros rechacemos espontáneamente todo lo que sea negativo. Ya no nos gusta, ya no nos atrae, ya no es algo que sea importante para nuestra vida. Y en esa misma medida, las personas que no están en la luz, las personas que no están en la verdad, las personas que no están en el camino de perfeccionamiento espiritual, las personas que no están buscando un crecimiento espiritual, nos rechazan a nosotros y nosotros los rechazamos a ellos. Algo espontáneo, no es algo predeterminado, sino ni que nosotros queramos rechazarlo, sino que ya nos incomodan muchas actitudes y muchas formas de pensar y de actuar. Y no nos llena, nos parece vacío, nos parece una pérdida de tiempo. Entonces eso hace que nosotros busquemos las cosas de la luz, las cosas de Dios, las cosas de la verdad, y que nos juntemos con personas que tienen ese mismo nivel, que tienen esa misma inquietud espiritual, que buscan la verdad, que pueden ser personas como nosotros, todos, que cometemos errores, que el ego a veces nos domina, que nuestros impulsos materialistas nos doblegan, pero que tenemos un principio que es el buscar la verdad, buscar el crecimiento personal, buscar ese encuentro personal con Cristo, el buscar hacer la voluntad del Padre, que es fundamental. ¿Cuál es? Es amar, amar a propósito a pesar de las dificultades, que es un propósito grande, maravilloso, que es amarnos y llevarnos al reino de los cielos a compartir con Él su amor y misericordia. Ya que está condenado no por haber creído en el Hijo único de Dios, ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de esta condenación está en que habiendo venido la luz al mundo, los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz. No es que Jesús o el Padre nos está sacando, nos está condenando, es que nosotros nos autoexpulsamos. Es como cuando estamos en un partido de fútbol y de adrede hacemos una falta y nos sacan tarjeta amarilla y después volvemos y hacemos otra sabiendo que estamos haciendo, pero creemos que no, que nadie se va a dar cuenta, y se dieron cuenta y nos ponen la tarjeta roja y nos sacan. O sea, nosotros nos sacamos de las bendiciones de Dios, nos sacamos del proyecto divino, del propósito de Dios, nos sacamos de esa realidad trascendente que Jesús y el Padre, el Espíritu Santo quieren en nosotros. Nos sacamos de las bendiciones de Dios porque nos dejamos convencer del enemigo, nos dejamos llevar de las tinieblas, de la oscuridad, de las cosas malignas, de los malos pensamientos, del egoísmo, de la avaricia, de la soberbia, del orgullo. El ego, que es importante tenerlo y mantenerlo a un nivel aceptable, a un buen nivel, se desprograma, se chuquisea, como digo yo, y quiere apoderarse de nosotros y dejamos que se apodere. Entonces nuestra soberbia y altivez es de humillar a los demás, hacer sentir menos a los demás, creernos más que los demás, pensar que somos más inteligentes que los demás, sabiendo, y esto se los digo a mi cosecha propia, a mi pecunio, a mi análisis, y también apoyado en científicos, estudios científicos. Todo ser humano es inteligente. No hay, eso es algo que la sociedad nos ha vendido, de quién es más que quién tiene más que quién, o quién tiene más títulos que quién, o quién tiene más poder que quién, o quién tiene más que el otro. Pero eso no es real. Eso es una fantasía que nos meten en nuestra mente, una matriz. Porque todos somos inteligentes. Lo que sucede es que hay diferentes tipos de inteligencia. Inteligencias que se desarrollan diferente. Por ejemplo, les voy a poner el siguiente caso. Ahí he conocido economistas PhD con estudios postdoctorales, unas eminencias, pero en que su vida espiritual, su vida familiar, su vida económica, empresarial es un fracaso. Y son unas lumbreras, son gente muy brillante, como conozco en otras ramas, porque tengo la oportunidad
de interactuar con la gente más humilde hasta con la gente muy poderosa en muchos lugares, en muchos países, y gente muy intelectual, gente académica, gente de estudio, gente de preparación. Y vemos como un empresario que sabe sumar, restar, eh, dividir, ni siquiera se sabe las tablas, sabe firmar, sabe algo de leer y escribir algo, y tienen un emporio empresarial y un progreso muy grande y tienen un éxito en su familia, en su personalidad, en su forma de ser, en lo que hace. Eh, entonces, no podemos hablar de que hay inteligencias eh, o personas que son más inteligentes que otros. Hay inteligencias superiores, que son personas que deciden desarrollar su inteligencia en diferentes áreas y desarrollan ese perfil de esa inteligencia, pero no quiere decir de que hayan brutos, tontos, estúpidos. No, no los hay, nunca los ha habido. Nosotros creemos que las personas de la antigüedad eran estúpidos. No, eran muy inteligentes. Lo que pasa es que estaban en condiciones y en momentos difíciles y diferentes, históricos, pero ahorita también estamos en momentos difíciles. Entonces, eh, esta perspectiva de la luz nos hace diferentes en cierta forma de los que no están en la luz. Entonces ya hay una separación entre las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, entre los que buscamos la verdad, entre los que reconocemos a Cristo como Salvador y los que buscamos su ejemplo, no solo de palabra, decir, ay Señor, Señor. Por eso en la Sagrada Escritura el evangelista escribe, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, se necesita un compromiso fundamental, radical en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra forma de actuar, en nuestras creencias, en nuestra forma de vivir, para que podamos encontrar esa iluminación, esa luz, ese camino, esa verdad, esa vida en Jesús. Pues su conducta era mala. En efecto, todos los que se comportan mal detestan y rehuyen la luz, por miedo a que sus conductas queden al descubierto. En cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones. En ese tiempo y en este tiempo, nosotros tenemos la conciencia, que es una forma en que Dios nos habla, y a veces tratamos de manipular la conciencia y el que reza peca empata. Y no, esto no es así, o esto no, esto yo hago esto y entonces hago lo otro y entonces yo empato y yo organizo y eso no pasa nada. Pero en la verdad es que sí, sí pasa. Sí es. Nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar porque Él sabe todo. Por eso Él es justo. Y en ese tiempo y en este tiempo, Juan tenía que estar viendo lo que está sucediendo con la humanidad. En el momento en que él escribe su evangelio, en esa época, empieza la persecución, o ya se venía con la persecución. Los primeros años de los discípulos de Jesús, los apóstoles, no fueron tan perseguidos como tiempo después. Cuando ya empieza a crecer la organización de los apóstoles, cada apóstol empieza a desarrollar su ministerio, su iglesia, empieza a darse la persecución tanto del Imperio Romano como, aunque siempre estaba, pero fue más cruda, fue más fuerte cuando ya empezó a coger fuerza, y de los judíos, porque los judíos al principio ya muere Jesús, resucita, pues para ellos no lo aceptan como el Mesías, como el Salvador, como el Rey de los judíos y el Rey del universo, el Hijo de Dios, Salvador de los hombres. Y por eso no lo aceptan y no siguen y piensan que fue uno más que se murió, que lo mataron ahí, lo crucificaron y ya, un par de tipos ahí revoltosos, que ya se acabó eso y listo. Pero no, cuando ellos ven que empieza a coger fuerza el cristianismo y que empieza a desarrollar toda una doctrina basada en Cristo, transmitida en Cristo, ven que se empieza a hacer un abismo grande de separación teológica, doctrinal, espiritual. Y empieza la persecución, tanto de los judíos como de los romanos, con mucha gente que no aceptaba y no le interesaba, vivía en un momento que puede ser muy
parecido al que estamos viviendo, de que les importaba solo primeros ellos, segundo ellos y tercero ellos. O sea, les importaba nada lo espiritual ni el cambio. Entonces por eso el evangelista dice, y son malos, y sus actuaciones son malas, y por eso no quieren recibir la verdad, porque la verdad o la conciencia, la presencia, la divinidad de Dios en nosotros, esa esencia divina en nosotros, que Dios nos creó a imagen y semejanza en el espíritu, nos dice, mire, eso no está bien, eso no está bien, tiene que cambiar, tiene que ser. Claro, cuando estamos en las tinieblas, no solo en las tinieblas del demonio, porque a veces todo le echamos la culpa al demonio, sino las tinieblas de nuestros pensamientos y nuestras malas acciones, queremos tapar y engañarnos y decir, no, es que esto es así, está bien, y yo soy así, así me muero, y lo que yo estoy haciendo es perfecto, y lo que yo estoy haciendo está bien. Cuando empieza la conciencia a despertarse, a romper esas cadenas de yugo, a romper esa manipulación interior que hacemos con ella, nos empieza a perseguir, se vuelve un verdugo, como decía Dante, uno de los peores verdugos que podemos tener, porque no nos deja, esa sombra de verdugo, llama él, no nos deja ni de noche ni de día. Y eso nos empieza a perseguir, y eso nos empieza a cuestionar, y eso es lo que hace que el poder de Dios, la divinidad de Dios en nosotros se active y nosotros empecemos a rechazar lo que es malo. Es un proceso, no es que ya, ay, no, tan chévere, recibí a Cristo en mi corazón, estoy haciendo un proceso de cambio y ya todo se terminó, ya soy perfecto, soy un santo, vuelo por los aires. No, ese proceso se termina, su culmen es en la muerte, cuando ya pasemos a un lugar mejor en el reino de los cielos. Y según algunos que han tenido revelaciones del reino de los cielos, no se acaba el aprendizaje, el conocimiento espiritual, porque el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios es infinito. Entonces el conocimiento nos da alegría, felicidad, nos llena. Entonces, partiendo de acá, muy seguramente seguiremos en ese proceso de aprendizaje y de conocimiento, pero ya de una forma muy diferente, porque lo que físicamente es a veces se nos convierte en un arma de doble filo, ya no la vamos a tener. Pero también esa arma de doble filo es la que nos ayuda a crecer a través de las pruebas, a través de los momentos difíciles, a través de las dudas, a través de las tentaciones, a través de los malos pensamientos que nosotros tenemos. Entonces está la conciencia que nos persigue, nos dice, mire, esto no es así. Y en el proceso espiritual la conciencia toma una fuerza muy grande en nosotros, y cada día va haciendo que nosotros nos volvamos más estrictos en el cambio espiritual, más no de forma fariseica, de que tengamos que hacer las cosas ritualmente para agradar a Dios y ya, sino un cambio personal y espiritual, donde la conciencia nos está diciendo, bueno, mire hermano, esto está mal, hay que cambiarlo, y nosotros, bueno, listo, vamos para esa, vamos a hacerle, vamos a tener ese cambio, que sea largo, que sea difícil, que todos los días sea una lucha, que caigamos y tengamos que levantarnos. Ese es el camino espiritual. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Jesús nunca nos engaña de cómo van a ser las cosas. Es más, Él a los apóstoles y a nosotros nos dice qué va a suceder con nosotros, que por su causa nos van a perseguir. Pero no es una persecución total como era en el Imperio Romano, en esa época donde muchos murieron mártires, los echaban al circo romano, a las bestias, o los crucificaban, o los prendían en brea, o les hacían vejámenes, o los enterraban vivos. No, en algunos lugares sí, en la actualidad, Irak, Irán, China, algunos lugares de África, pero y en otros países, pero sí vamos a ver que hay persecución del enemigo, como un león rugiente, dice la Sagrada Escritura. Y también en la sociedad en que vivimos actualmente, capitalista, que ha perdido mucho de humanidad, aunque no estoy en contra de la proyección capitalista, pero cuando es deshumanizada, pues obviamente destruye al ser humano, no simplemente
ayuda a conseguir unos bienes, sino que destruye la esencia del ser humano. Entonces, ahorita que empiece el reseteo, ahorita que empiece el cambio mundial y económico, debemos de orar y pedirle al Señor que eso cambie también, de que sea una economía más humanitaria, un sistema económico como el de que Jesús ofrece, humanitario al ser humano. Y esto hace también de que todas esas cosas negativas que están alrededor nuestro, los pensamientos del enemigo que nos trabaja la mente noche y día, de las personas negativas que están a nuestro alrededor, no se puede, eso es difícil, eso no se va a dar. Todas esas cosas sociales, todas esas cosas familiares, personales, que no podemos, que es difícil, que nos incita más a las cosas negativas, se vayan superando día a día. Cada día trae su afán. Y en esa medida buscamos la verdad.